Lo que estás a punto de escuchar no es para débiles de corazón, estómago o mente. Nosocomio se adentra en las profundidades más oscuras y retorcidas de la medicina, donde la realidad supera tus peores pesadillas. Los casos presentados son reales, sí, esto le ha pasado a personas como tú, y sí, podría pasarte a ti también. Nosocomio no se hace responsable por los traumas psicológicos, las visitas compulsivas al médico o las crisis existenciales que resulten de este programa. Aún así, ¿te atreves a quedarte? Entonces no digas que no te lo advertí. Las enfermedades más crudas, monstruos microscópicos, un enemigo silencioso. El nosocomio presenta patología. Bienvenidos al nosocomio, wow. Lo más brutal, eso es obvio, wow. Busca al enfermero maldito, wow. Perturbará tus sentidos. En las profundidades del bosque negro, donde la luz del sol apenas penetra, yace el olvidado pueblo de Glaumberg. En el año 1643, un grito inhumano desgarró la noche anunciando el nacimiento de Klaus. Al principio, los padres del niño, Gerard y Matilde, celebraron su llegada, pero su alegría pronto se convirtió en horror cuando el cuerpo de Klaus comenzó a retorcerse y crecer de formas imposibles. A los 5 años, Klaus ya no podía ocultarse. Su piel, una masa de tumores y pliegues, parecía moverse con vida propia. Huesos afilados brotaban de su cráneo como cuernos demoníacos. Su ojo izquierdo, ahora del tamaño de un puño, colgaba sobre su mejilla hinchada. El pueblo, dominado por el miedo y la superstición, exigió acción. Y es ahí cuando el padre Wilhelm, con ojos brillantes de fervor religioso, declaró: Esta abominación debe ser purificada. Una noche de luna llena, la turba irrumpió en la choza de Gerard. Matilde, enloquecida, reía mientras entregaba a su hijo, gritando: ¡Llévenselo! ¡Llévense al monstruo! Arrastraron a Klaus hasta la iglesia. El padre Wilhelm, blandiendo un crucifijo, comenzó el exorcismo. Durante días el pueblo escuchó los aullidos inhumanos que emanaban del edificio sagrado. Pero al séptimo día el silencio sepulcral cayó sobre Glaumberg. Cuando abrieron las puertas de la iglesia, encontraron al padre Wilhelm arrodillado en un charco de su propia sangre. Sus ojos habían sido arrancados de sus cuencas. De Klaus no quedaba rastro, solo un sendero de sangre y carne putrefacta que llevaba al bosque. Durante generaciones, los habitantes de Glaumberg contaron historias del demonio deforme que acechaba en la oscuridad, robando niños y devorando viajeros desprevenidos. Pero no fue hasta que siglos después un equipo de científicos, investigando una serie de desapariciones en la región, descubrieron una cueva oculta. Y en su interior, rodeado de huesos y trozos de carne podrida, yacía un cuerpo monstruosamente deformado. Los análisis posteriores revelaron la verdad. Ese cuerpo no era un demonio, sino una víctima de una mutación genética brutal. Klaus, el monstruo de Glaumberg, había sido el primer caso documentado del síndrome de Proteus. Pero mientras los científicos celebraban su descubrimiento, en el pueblo, una madre miraba con horror cómo la piel de su recién nacido comenzaba a arrugarse y crecer. En el vasto panorama de las enfermedades humanas, existen ciertas condiciones que parecen desafiar nuestra comprensión de la biología y los límites del cuerpo humano. Entre estas está
el síndrome de Proteus, que se erige como un enigma médico particularmente fascinante y perturbador. Nombrado así por el dios del griego Proteo, conocido por su habilidad para cambiar de forma, esta rara condición genética transforma el cuerpo humano de maneras que parecen ser sacadas de las páginas de una novela de terror. Este síndrome es una condición tan rara que muchos profesionales médicos pueden pasar toda su carrera sin encontrar un solo caso. Se estima que afecta a menos de una persona por cada 1.000.000 de nacimientos. Sin embargo, su impacto en aquellos que lo padecen es profundo y devastador, convirtiendo sus cuerpos en un campo de batalla contra su propio ADN. Imagínate, solo si puedes, imagínate un cuerpo que se rebela contra sí mismo, donde el crecimiento celular se vuelve incontrolable y caótico, donde partes del cuerpo crecen de manera desproporcionada, creando asimetrías grotescas. La piel se engrosa y se arruga, formando pliegues y protuberancias que desafían la anatomía normal. Los huesos se alargan y deforman, creando estructuras que ningún libro de medicina podría prever. Tumores benignos brotan en diversos tejidos, como si el cuerpo se estuviera intentando crear nuevas extremidades u órganos de forma aleatoria. El síndrome de Proteus no es solo una condición médica. Es una transformación continua e implacable del cuerpo humano. Los afectados se encuentran en un estado de metamorfosis perpetua, sus cuerpos cambiando de formas que desafían toda lógica. Es como si el cuerpo se estuviera olvidando cómo dejar de crecer. Cada célula sigue su propio camino caótico de desarrollo. Pero lo que hace al síndrome de Proteus particularmente aterrador es su naturaleza progresiva e impredecible. Los síntomas generalmente aparecen en la infancia temprana, a menudo de forma sutil al principio. Un dedo ligeramente más grande, una mancha en la piel que parece crecer. Pero a medida que el niño crece, también lo hace en la enfermedad, manifestándose de formas cada vez más dramáticas y desfigurantes. No hay dos casos de síndrome de Proteus exactamente iguales. Cada paciente presenta una constelación única de síntomas y deformidades. Algunos pueden desarrollar gigantismo parcial, con una parte de su cuerpo creciendo de manera desproporcionada. Otros pueden verse plagados de tumores benignos que deforman su apariencia y comprometen las funciones de sus órganos. Algunos incluso desarrollan características que parecen casi mitológicas, estructuras óseas que se asemejan a cuernos, crecimientos de piel que recuerdan a las aletas o membranas. Este síndrome no solo afecta a la apariencia externa, porque los órganos internos también pueden verse afectados, creciendo de manera anormal o desarrollando quistes y tumores. El cerebro puede desarrollar malformaciones que llevan a convulsiones o retraso en el desarrollo. Los vasos sanguíneos pueden crecer de manera normal, aumentando el riesgo de trombosis y embolias potencialmente mortales. Pero desde una perspectiva médica, este síndrome representa un desafío formidable, porque su rareza significa que muchos médicos pueden confundirlo inicialmente con otras condiciones más comunes. Su naturaleza progresiva e impredecible hace que el tratamiento sea un juego constante de adivinanza y adaptación. No existe cura conocida, y el manejo de la condición se centra en tratar los síntomas individuales a medida que surgen, a menudo requiriendo múltiples cirugías e intervenciones médicas a lo largo de la vida del paciente. El síndrome de Proteus plantea también preguntas fascinantes sobre la naturaleza del desarrollo humano y el control del crecimiento celular. ¿Cómo es posible que una sola mutación genética puede causar un caos tan generalizado en el cuerpo? ¿Qué nos dice esto sobre los mecanismos que normalmente mantienen nuestro crecimiento bajo control? El estudio de esta rara condición podría proporcionar datos cruciales sobre el cáncer, el envejecimiento y otros procesos biológicos fundamentales. Pero más allá de sus implicaciones médicas y científicas, el síndrome de Proteus tiene un profundo impacto psicológico y social. Los afectados deben de lidiar no solo con los desafíos físicos de su condición,
sino también con el aislamiento social y el estigma que a menudo acompaña a las deformidades visibles. Muchos pacientes se encuentran luchando contra una batalla doble, una contra su propio cuerpo en constante cambio y uno contra la sociedad que a menudo reacciona con miedo e incomprensión ante lo diferente. El síndrome de Proteus también ha capturado la imaginación del público, apareciendo en obras de ficción y medios populares. Algunos han especulado que condiciones similares podrían haber sido la base para leyendas antiguas sobre cambiaformas o criaturas mitológicas. En la era moderna, ha inspirado en personajes de películas de terror y novelas, sirviendo como una metáfora poderosa para los temores sobre la pérdida de control sobre nuestros propios cuerpos. En el mundo de la investigación médica, este síndrome representa una frontera fascinante, porque los científicos están trabajando para desentrañar los mecanismos genéticos y moleculares detrás de esta condición, con la esperanza de que esto pueda llevar no solo a mejores tratamientos para afectados, sino también a datos más amplios sobre el control del crecimiento celular y el desarrollo humano. Ahora, queridos enfermos y enfermas, prepárense para sumergirse en las profundidades más oscuras de la genética humana, porque estamos a punto de cruzar un umbral del que no hay retorno, donde la carne se revela contra el hueso, donde la piel se convierte en un lienzo retorcido de horror biológico. En estos próximos segmentos diseccionaremos el síndrome de Proteus con la precisión de un bisturí y la voracidad de la propia enfermedad. Veremos cómo esta condición devora la normalidad, escupiendo en su lugar una amalgama de tejidos en constante mutación. Ustedes serán testigos de cómo el cuerpo humano, esa máquina supuestamente perfeccionada por millones de años de evolución, puede ser secuestrada y transformada en una galería de horror viviente. Preparen sus mentes, pues están a punto de presenciar la metamorfosis más aterradora jamás documentada por la ciencia médica. Bienvenidos al síndrome de Proteus, donde esta no es solo una enfermedad, es un portal a un infierno biológico en donde las leyes de la naturaleza se retuercen y gritan. Bienvenidos a Patología del Nosocomio. El síndrome de Proteus es una sinfonía macabra de crecimiento descontrolado, una danza grotesca de células que han olvidado cómo detenerse. Esta rara condición genética que afecta a menos de 1 millón de nacimientos transforma el cuerpo humano en un paisaje de horror biomédico, desafiando nuestra comprensión de la anatomía y el desarrollo humano. Pero el sello distintivo del síndrome de Proteus es el crecimiento exagerado y asimétrico de varias partes del cuerpo. Imaginen un cuerpo humano donde una pierna crece al doble de su tamaño normal, mientras que la otra permanece sin cambios. O una mano se hincha hasta alcanzar proporciones grotescas, con dedos que parecen tentáculos carnosos. Este crecimiento no sigue ningún patrón predecible. Algo así como si el cuerpo estuviera jugando una versión retorcida de la ruleta rusa con su propia anatomía. Pero no solamente esto puede ocurrir, ya que la piel de los afectados por este síndrome se convierte en un mapa topográfico de horrores. Nevos epidérmicos, manchas de piel engrosadas y pigmentadas, cubren el cuerpo como parches de tierra quemada. Estos nervios pueden crecer y expandirse, fusionarse y creando patrones que parecen diseñados por un artista de mente. En algunos casos, la piel desarrolla un aspecto cerebroide con pliegues y surcos que recuerdan a la superficie de un cerebro expuesto. Pero bajo la piel, el caos continúa. Lipomas y hemangiomas, tumores benignos de grasa y vasos sanguíneos, brotan como flores carnosas en un jardín de pesadilla. Estos tumores pueden deformar la superficie del cuerpo, creando bultos y protuberancias que desafían cualquier simetría natural. En casos extremos, estos crecimientos pueden ser tan extensos que comprometen la función de los órganos subyacentes. Pero el sistema circulatorio no se escapa a la tiranía del crecimiento anormal. Vasos sanguíneos se dilatan y retuercen, formando nuevas redes caóticas bajo la piel.
Estas malformaciones no solo distorsionan la apariencia, sino que también aumentan peligrosamente el riesgo de trombosis y embolias, convirtiendo el propio sistema de soporte vital del cuerpo en una amenaza mortal. El tejido conectivo del cuerpo, normalmente el andamiaje silencioso, se vuelve rebelde. Crece y se expande sin control, distorsionando la forma corporal y creando masas de tejido fibroso que pueden comprimir nervios y vasos sanguíneos. Es como si el cuerpo estuviera intentando crear nuevas estructuras, órganos fantasmas que no tienen función pero consumen recursos vitales. Pero los huesos, que son supuestamente las estructuras más estables del cuerpo, se convierten en esculturas grotescas en el síndrome de Proteus. Crecen de forma irregular, creando protuberancias y deformidades que desafían nuestra comprensión. En algunos casos, se desarrollan estructuras óseas completamente nuevas, como espinas o placas que brotan de la superficie del cráneo o la columna vertebral, como si el esqueleto estuviera intentando escapar de los confines de la carne. Y finalmente, el cerebro, ese santuario de la conciencia, no es inmune a los estragos de este síndrome. La cabeza puede crecer hasta proporciones alarmantes, una condición conocida como macrocefalia. Bajo el cráneo expandido, el tejido cerebral puede desarrollar malformaciones bizarras, quistes y tumores benignos que pueden brotar en el cerebro, presionando contra estructuras vitales y llevándonos a convulsiones, retraso en el desarrollo y una multitud de déficits neurológicos. Pero recordemos que el síndrome de Proteus es una condición progresiva, un horror que se desarrolla en cámara lenta a lo largo de años. Su curso es tan impredecible como cruel, porque los primeros signos pueden ser engañosamente benignos. Un bebé nace con un dedo ligeramente más grande o una mancha en la piel que parece inocua. Estos son los primeros susurros de que la tormenta se avecina, porque a medida que el niño crece, la enfermedad se desata, el crecimiento asimétrico se vuelve más pronunciado, las anomalías de la piel se expanden y multiplican. En esta etapa es cuando muchos padres se dan cuenta de que algo está terriblemente mal, viendo con horror cómo el cuerpo de su hijo se transforma ante sus ojos. Cada año que pasa, las deformidades se vuelven más pronunciadas y las complicaciones más severas. Los tumores benignos pueden crecer hasta tamaños monstruosos, comprometiendo las funciones de órganos vitales. Las malformaciones vasculares aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos potencialmente fatales. La presión sobre el sistema esquelético puede llevar a problemas de movilidad severos. Aunque el síndrome de Proteus no es inherentemente letal, sus complicaciones pueden ser mortales. Trombosis profundas, embolias pulmonares, insuficiencias respiratorias debido a la compresión pulmonar por los tumores masivos. Tan solo estas son solo algunas de las formas en las que la enfermedad puede reclamar la vida de sus víctimas. Una de las características más desconcertantes de este síndrome es su variabilidad extrema. No hay dos casos idénticos. Algunos pacientes pueden tener un crecimiento excesivo limitado a una extremidad, mientras que otros pueden tener deformidades generalizadas que afectan a múltiples sistemas corporales. Esta variabilidad hace que cada caso sea un enigma médico único, desafiando los intentos de desarrollar protocolos de tratamiento estandarizados. Pero el síndrome de Proteus no solo afecta el cuerpo y lo deforma, también desfigura la vida misma, porque los pacientes se enfrentan a una letanía de desafíos, ya que el crecimiento anormal de tejidos puede causar muchísimo dolor y debilidad. Las deformidades pueden limitar severamente la movilidad y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Además que las deformidades visibles a menudo conducen al ostracismo social y la estigmatización. Pero vivir con una condición que constantemente transforma tu cuerpo de maneras impredecibles puede llevar a depresión, ansiedad y trastornos de la imagen corporal. Los pacientes a menudo requieren múltiples cirugías y procedimientos médicos a lo largo de sus vidas, convirtiendo los hospitales en su segundo hogar. Este síndrome es más que una enfermedad, es una maldición biológica que transforma el cuerpo humano en una batalla contra sí mismo.
Cada célula se convierte en un potencial traidor. Cada división celular es una posible sentencia de deformidad. Esto nos recuerda el cruel y frágil equilibrio que mantiene nuestra forma humana y cuán fácilmente puede ser perturbado por los caprichos de la genética. A medida que profundizamos en los mecanismos moleculares que subyacen en esta condición grotesca, nos adentramos en un territorio donde la ciencia se encuentra con la pesadilla, donde las leyes de la biología se tuercen hasta romperse. Prepárense para descender aún más en el abismo del síndrome de Proteus. En las profundidades de nuestras células, en el núcleo mismo de nuestra existencia biológica, se esconde el arquitecto siniestro del síndrome de Proteus, un saboteador molecular, un corruptor del código de la vida que desata el caos en el cuerpo humano con una precisión casi diabólica. Bienvenido seas al reino microscópico en donde se origina esta pesadilla genética. El culpable de estas deformidades tiene un nombre: AKT1. Y no es un virus, no es una bacteria, es uno de nuestros propios genes, un guardián traicionero que se vuelve contra el cuerpo al que debería proteger. El AKT1, en su estado normal, es un regulador crucial del crecimiento y la división celular. Pero imagínatelo como el director de una orquesta que coordina la sinfonía del desarrollo corporal con una maestría y precisión. Pero en el síndrome de Proteus, este director enloquece, hace que una mutación transforma al AKT1 en un tirano celular, un dictador microscópico que obliga a las células a crecer y dividirse sin control ni propósito. La mutación específica es una sustitución de un solo nucleótido en el gen, un cambio minúsculo, casi insignificante a simple vista, pero con consecuencias catastróficas. Algo así como si en una vasta biblioteca cambiáramos una sola letra en un libro crucial y de repente toda la sabiduría almacenada se convierte en un horror catastrófico. Esta mutación resulta en lo que los científicos llaman una ganancia de función. El AKT1 mutado no simplemente falla en su trabajo, sino que se vuelve hiperactivo, como un acelerador atascado en un coche sin frenos. Las células afectadas reciben una señal constante: crece, divídete y expándete. Pero el horror del síndrome de Proteus no se limita en esta mutación singular. Lo que la hace a esta condición verdaderamente aterradora es su naturaleza en mosaico. La mutación no está presente en todas las células del cuerpo. En cambio, ocurre de manera aleatoria durante el desarrollo embrionario temprano, creando un mosaico celular donde algunas células portan la mutación y otras no. Este mosaicismo explica la naturaleza simétrica e impredecible del síndrome de Proteus. Algo así como si el campo fuera una batalla donde ejércitos de células mutantes luchan contra sus contrapartes normales, donde cada grupo consigue un conjunto diferente de instrucciones. Las zonas del cuerpo donde predominan las células mutantes son las que sufren el crecimiento excesivo y las deformidades, mientras que las áreas con células normales permanecen relativamente intactas. Esta proteína mutada desencadena una cascada de eventos moleculares que transforman la biología celular normal en una parodia grotesca de crecimiento y desarrollo. La vía PI3K, AKT, mTOR es crucial para el crecimiento y la supervivencia celular. Esta se vuelve hiperactiva, algo así como si todas las luces verdes de un semáforo se encendieran simultáneamente y se quedaran así permanentemente. Las células reciben una señal constante de adelante, sin ningún mecanismo de frenado. Además que la apoptosis, que es el proceso de muerte celular programada que normalmente elimina las células dañadas o innecesarias, se suprime. Las células mutantes se vuelven prácticamente inmortales, acumulándose y formando masas de tejido anormal, además que la formación de nuevos vasos sanguíneos se acelera, proporcionando un suministro abundante de sangre a los tejidos en crecimiento excesivo.
Es como si el cuerpo estuviera construyendo autopistas para alimentar a las ciudades cancerosas de células mutantes. Encima de esto, las células mutantes adoptan un metabolismo alterado, consumiendo nutrientes a un ritmo voraz para alimentar su crecimiento descontrolado. Es un festín celular grotesco donde las células mutantes devoran los recursos del cuerpo. Añadiendo a todo esto, las estructuras internas de las células se alteran, permitiendo cambios dramáticos en la forma y el tamaño celular. Las células se vuelven monstruosidades microscópicas, perdiendo toda semblanza de su forma y funciones normales. El resultado de esta cascada de eventos es un cuerpo en guerra consigo mismo, donde las reglas normales del desarrollo y la homeostasis se han roto irremediablemente. Lo que hace del síndrome de Proteus particularmente insidioso es su naturaleza posigótica. La mutación ocurre después de la concepción, durante las primeras divisiones del embrión. Esto significa que no puede ser detectada mediante pruebas genéticas prenatales estándares. Los padres no tienen forma de saber que están gestando a un niño con esta condición hasta que los síntomas comienzan a manifestarse, a menudo meses o años después del nacimiento. Además, debido a su naturaleza en mosaico, el síndrome de Proteus no sigue los patrones de herencia medialítica típica. No se transmite directamente de padres a hijos. Cada caso es, en esencia, una nueva mutación, un nuevo experimento cruel de la naturaleza. Esto hace que el asesoramiento genético y la planificación familiar sean desafíos enormes para las familias afectadas. La complejidad de este síndrome se extiende más allá de la mutación del AKT1. Investigaciones recientes sugieren que pueden haber otros genes involucrados actuando como modificadores que influyen a la severidad y la presentación específica de la enfermedad. Es algo así como si el genoma humano escondiera múltiples bombas de tiempo moleculares, esperando la chispa adecuada para desencadenar el caos. El descubrimiento de la mutación del AKT1 como la causa principal de este síndrome fue un hito en la comprensión de esta enfermedad enigmática. Sin embargo, este conocimiento ha abierto una caja de Pandora de nuevas preguntas y desafíos. ¿Por qué la mutación afecta a ciertos tejidos más que a otros? ¿Qué determina el patrón específico de crecimiento excesivo en cada individuo? ¿Cómo podemos desarrollar terapias dirigidas que afecten solo a las células mutantes sin dañar las células normales? Cada respuesta que obtenemos parece generar una docena de nuevas preguntas más, como si el síndrome de Proteus se burlara de nuestros intentos de comprenderlo completamente. Los estudios de este síndrome han tenido complicaciones que van mucho más allá de esta rara condición. Han arrojado luz sobre los mecanismos fundamentales del crecimiento celular y el desarrollo, proporcionando nuevos datos valiosos para la investigación del cáncer y otras enfermedades relacionadas con el crecimiento anormal. A medida que desentrañamos los secretos moleculares del síndrome de Proteus, nos adentramos en un territorio donde la línea entre la normalidad y la monstruosidad se vuelve peligrosamente borrosa. Nos recuerda que todos llevamos dentro de nosotros el potencial para el caos biológico, contenido solo por la precisión frágil de nuestro código genético. Este síndrome es más que una enfermedad, es una ventana a los aspectos más oscuros y perturbadores de nuestra propia biología. Nos obliga a contemplar las consecuencias aterradoras de cuando los mecanismos que dan forma a nuestros cuerpos se vuelven contra nosotros. Pero a medida que seguimos avanzando en nuestra exploración de esta condición fascinante y aterradora, nos sumergiremos en el impacto devastador que tiene en las vidas de los afectados y sus familias. ¿Estás listo para conocer las consecuencias humanas de esta rebelión celular, donde el cuerpo se convierte en una prisión en constante mutación y la identidad misma se ve desafiada por los caprichos crueles de un gen enloquecido? Pero el síndrome de Proteus no es simplemente una condición médica, es una sentencia de vida que reescribe el destino de aquellos a quienes afecta.
Su impacto se extiende mucho más allá de las deformidades físicas, infiltrándose en cada aspecto de la existencia del paciente y de quienes lo rodean. Es una onda expansiva de sufrimiento que se propaga desde el individuo afectando hasta a su familia, a la comunidad médica y a la sociedad en general. Pero, ¿qué impactos tiene en el paciente? El cuerpo de un paciente con el síndrome de Proteus es un campo de batalla constante. El dolor es un compañero implacable, surgiendo de huesos que crecen de formas aberrantes, de órganos comprimidos por tumores en expansión, de piel que se estira más allá de sus límites naturales. Cada movimiento puede ser una agonía, cada respiro una lucha contra un cuerpo que parece determinado a asfixiarse a sí mismo. Pero a medida que el crecimiento anormal distorsiona el cuerpo, las capacidades más básicas se vuelven desafíos monumentales. Caminar, una acción que la mayoría da por sentada, puede convertirse en una odisea dolorosa cuando una pierna crece desproporcionadamente. Agarrar un objeto se vuelve una tarea heroica cuando los dedos se hinchan hasta alcanzar proporciones grotescas. Incluso, respirar puede ser una lucha constante si los tumores comprimen los pulmones o las vías respiratorias. Pero no solamente esto ocurre, porque el aislamiento social y la estigmatización es un problema grave. Porque en una sociedad obsesionada con la apariencia, los pacientes con este síndrome se convierten en parios voluntarios. Las miradas de horror, los susurros mal disimulados y el rechazo abierto se convierten en una experiencia cotidiana. Muchos se retiran del mundo convirtiéndose en prisioneros voluntarios en sus propios hogares, incapaces de soportar el peso de la mirada pública. Aunado a esto, el tormento psicológico es algo que pesa, porque es el espejo donde se convierte en un instrumento de tortura, reflejando una imagen que se aleja cada vez más de lo normal humano. La depresión y la ansiedad son compañeros frecuentes, alimentadas por un sentimiento de alienación de la propia humanidad. Algunos pacientes desarrollan trastornos dismórficos corporales severos, incapacidades de reconciliar su imagen mental con la realidad de su cuerpo en constante mutación. Pero además de esto, la carga financiera es aplastante, porque el tratamiento de este síndrome es un pozo sin fondo de gastos médicos, cirugías interminables, terapias experimentales, equipos médicos especializados. Los costos se acumulan sin piedad. Muchas familias se hunden en la bancarrota, sacrificando todo en un intento desesperado por tratar de proporcionar alivio a su ser querido. Pero la incertidumbre es constante, ya que vivir con el síndrome de Proteus es como estar atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. Cada día trae la posibilidad de un nuevo crecimiento anormal, una nueva deformidad o un desafío nuevo. El futuro se convierte en un horizonte oscuro e impredecible, robando la paz mental y la capacidad de planificar. Además de todo esto, la carga emocional es sumamente devastadora. Para los padres de un niño con síndrome de Proteus, el diagnóstico es un golpe que sacude los cimientos de su mundo. El sueño de un futuro brillante para su hijo se desmorona, reemplazando un panorama de sufrimiento interminable. El amor se mezcla con culpa, impotencia y un dolor casi físico al ver a su hijo luchar día tras día. Cuidar a un paciente con este síndrome es una tarea que consume cada onza de energía. Noches sin dormir, días interminables de citas médicas, la atención constante de estar alerta en cualquier nuevo síntoma o complicación. Los cuidadores a menudo se desgastan hasta el punto de quiebre, sacrificando su propia salud y bienestar en el proceso. El estrés de lidiar con una condición tan demandante puede fracturar incluso los vínculos familiares más fuertes. Los matrimonios se tensan bajo el peso de decisiones médicas imposibles y recursos financieros menguantes. Los hermanos pueden sentirse descuidados o resentidos por la atención constante que requiere el miembro afectado de la familia. Las familias de los pacientes con este síndrome a menudo se encuentran apartadas de sus círculos sociales habituales. Las actividades normales se vuelven logísticamente imposibles y muchos amigos se alejan, incómodos con la realidad de la condición o incapaces de ofrecer el apoyo necesario.
Además de todo esto, las familias se enfrentan a decisiones médicas que desafían la moralidad y cuestionan los límites de la ética. ¿Hasta qué punto se debe intervenir quirúrgicamente? Cuando el tratamiento se convierte en una tortura. ¿Es ético traer más hijos al mundo sabiendo el riesgo de la enfermedad? Estas son algunas preguntas que se hacen los familiares con este síndrome. Para muchos médicos, el síndrome de Proteus representa un enigma desconcertante. Su rareza y variabilidad hace que el diagnóstico sea un desafío formidable, llevando a menudo años de incertidumbre y tratamientos inadecuados antes de llegar a un diagnóstico correcto. Tratar este síndrome es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Los médicos se encuentran constantemente un paso atrás, luchando contra un enemigo que muta, se adapta y es más rápido de lo que pueden responder. Cada victoria es efímera, cada mejora es temporal. Por eso los médicos se enfrentan a decisiones imposibles. ¿Cuándo es ético realizar cirugías radicales que pueden mejorar la función pero aumentar la desfiguración? ¿Cómo equilibrar la calidad de vida con la longevidad de los tratamientos experimentales? A pesar de su rareza, el estudio del síndrome de Proteus ha impulsado avances significativos en genética, biología del desarrollo y medicina personalizada. Cada caso es una oportunidad para aprender, para empujar los límites de nuestro conocimiento médico. El síndrome de Proteus obliga a la sociedad a confrontar sus prejuicios sobre la apariencia física y la discapacidad. Desafían nuestras nociones preconcebidas de lo que significa ser normal o ser humano. Aunque raro, el costo de tratamiento y cuidados del paciente con este síndrome representa una carga significativa para los sistemas de salud, porque nos plantea preguntas sobre la asignación de recursos médicos limitados. La visibilidad creciente de condiciones como el síndrome de Proteus ha impulsado cambios en políticas de accesibilidad, inclusión y protección contra la discriminación. Además que este síndrome ha capturado la imaginación del público, inspirando obras de arte, literatura y cine que exploran temas de identidad, transformación y los límites de la humanidad. Pero, si vemos hacia el futuro, el impacto del síndrome de Proteus se extiende más allá del presente, proyectando una sombra larga sobre el futuro de la medicina y la sociedad. La búsqueda de tratamientos para este síndrome está acelerando el desarrollo de terapias génicas y medicamentos dirigidos que podrían tener aplicaciones más amplias en otras enfermedades genéticas y en el cáncer. A medida que nuestra comprensión de la variabilidad genética humana se expande, condiciones como este síndrome nos obligan a reconsiderar nuestra definición de salud, enfermedad y normalidad. El avance en las tecnologías de edición genética plantean preguntas serias. ¿Sería ético corregir genéticamente a un feto con el síndrome de Proteus? ¿Dónde trazamos la línea entre el tratamiento y la mejora humana? Este síndrome es más que una enfermedad, es un prisma a través del cual se refractan las complejidades de la condición humana. Nos obliga y nos hace confrontar nuestros miedos más profundos sobre la fragilidad del cuerpo y la identidad. Desafían nuestras nociones de compasión, resistencia y el valor de la vida en todas sus formas. Pero, seguimos avanzando en nuestra exploración de esta condición fascinante y aterradora. Nos vamos a sumergir en los casos más notables y las representaciones culturales que han dado forma a nuestra comprensión del síndrome de Proteus. Para esto, los casos más famosos y las referencias culturales no se quedan atrás, porque a pesar de su rareza ha dejado una marca imborrable en la conciencia pública y la cultura popular. Los casos más extremos han capturado la atención del mundo, sirviendo como ventanas perturbadoras a los caprichos crueles de la genética humana. Al mismo tiempo, la condición ha inspirado a artistas y creadores, quienes han utilizado sus características únicas para explorar temas profundos sobre la identidad, la transformación y los límites de la humanidad. Joseph Merrick, el hombre elefante.
Aunque vivió mucho antes de que se acuñara el término síndrome de Proteus, Joseph Merrick es quizás el caso más asociado con esta condición. Nacido en 1862 en Leicester, Inglaterra, Merrick desarrolló deformidades severas que transformaron su cuerpo y rostro de una manera dramática. Su cráneo creció hasta alcanzar un perímetro de 91 centímetros, su brazo derecho y ambas piernas se hincharon enormemente, y su piel se cubrió de tumores y protuberancias. Fue exhibido como una atracción de feria bajo el nombre de El Hombre Elefante. Merrick experimentó una vida de aislamiento y sufrimiento. Este caso capturó la atención del doctor Frederick Treves, quien lo acogió en el hospital de Londres. Allí, Merrick pasó sus últimos años convirtiéndose en una figura de fascinación para la alta sociedad victoriana. La causa exacta de las deformidades de Merrick fue objeto de debate durante décadas. Inicialmente se pensó que padecía neurofibromatosis, pero análisis genéticos posteriores sugirieron fuertemente que sufría el síndrome de Proteus. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más dramáticos y conmovedores de cómo esta condición puede transformar el cuerpo humano. Mandy Sellars, nacida en 1975 en Lancashire, Inglaterra, Mandy ha vivido toda su vida con una forma del síndrome de Proteus que afecta principalmente sus piernas y pies. Desde su nacimiento, sus extremidades inferiores comenzaron a crecer de manera desproporcionada. Para los 28 años, sus piernas pesaban más de 95 kilos cada una, mientras que la parte superior de su cuerpo permanecía de tamaño normal. Esta condición extrema ha presentado desafíos médicos únicos, incluyendo múltiples cirugías y finalmente la amputación de una de sus piernas en 2010. A pesar de los desafíos físicos y emocionales, Sellars ha convertido en una figura pública, abogando por la conciencia sobre el síndrome de Proteus y otras enfermedades raras. Su resiliencia y determinación para vivir una vida plena, a pesar de su condición, ha inspirado a muchas personas. KT. Uno de los casos más extraños documentados del síndrome de Proteus es el de KT, un hombre estadounidense nacido en 1970. Su caso es notable por la extensión y severidad de sus síntomas que afectan prácticamente todo su cuerpo. KT nació con un dedo extra en cada mano y pie, una característica común en el síndrome de Proteus, pero a medida que crecía desarrolló un crecimiento óseo masivo en su cráneo, deformidades faciales severas y un crecimiento excesivo de tejido en su torso y extremidades. Su caso ha sido objeto de extensos estudios médicos, proporcionando datos valiosos sobre la progresión y el manejo a largo plazo de este síndrome. A pesar de los desafíos monumentales que enfrenta KT, ha mantenido una actividad y una actitud positiva, participando activamente en las investigaciones médicas con la esperanza de ayudar a otros con su condición. Pero también la literatura ha sido de inspiración este síndrome. El Hombre Elefante, de 1923 de Sir Frederick Treves. Este libro fue escrito por el médico que cuidó a Joseph Merrick. Fue uno de los primeros en llevar la atención pública a las deformidades extremas asociadas con la que ahora se conoce como el síndrome de Proteus. Jig Locke, 1989, de Catherine Dunn. Esta novela presenta a un personaje con una condición similar al síndrome de Proteus, explorando temas de deformidad, identidad y la naturaleza del amor en el contexto de una familia de fenómenos de circo. Pero en el cine y la televisión también ha sido partícipe ver este síndrome. El Hombre Elefante, en 1980, de David Lynch. Esta película fue basada en la vida de Joseph Merrick. Llevó a la conciencia sobre las deformidades extremas a una audiencia masiva, aunque no mencionan específicamente el síndrome de Proteus, que aún no se había definido con ese nombre. La presentación de Merrick ha quedado grabada en la conciencia cultural como un símbolo de la condición. Mask, 1985, de Peter Bogdanovich. Aunque el personaje principal, Rocky Dennis, padece una craniodiaphyseal displasia, su presentación ha sido a menudo asociada con condiciones como el síndrome de Proteus.
en la cultura popular. Pero episodios de series médicas como House MD y Grey's Anatomy han presentado casos ficticios inspirados en este síndrome, llevando conocimiento sobre la condición a las audiencias más amplias. Las fotografías de Mary Ellen Mark de individuos con deformidades, incluyendo algunas posiblemente causadas por este síndrome, han desafiado las percepciones públicas de belleza y la normalidad. Artistas como Patricia Piccini han creado esculturas e instalaciones que exploran temas de mutación y transformación corporal, a menudo evocando imágenes reminiscentes de las deformaciones asociadas con este síndrome. La banda de metal progresivo Proteus Syndrome, nombrada en honor a la condición, utiliza temas de transformación corporal y horror biológico en las letras y arte de sus álbumes. En el universo de DC Comics, el villano Clayface ha sido representado en algunas iteraciones con una condición similar al síndrome de Proteus, utilizando la idea de un cuerpo en constante mutación como base para sus poderes. Aunque no se menciona específicamente, algunos personajes en juegos de horror como la de Resident Evil presentan mutaciones que evocan imágenes similares a las deformidades extremas de este síndrome. Pero el síndrome de Proteus, a través de estos casos famosos y representaciones culturales, ha tenido un impacto significativo en cómo la sociedad percibe y comprende la deformidad y la diferencia. Las imágenes impactantes de individuos con este síndrome han obligado a la sociedad a reconsiderar sus nociones preconcebidas de belleza y normalidad física. La naturaleza transformadora de la condición ha provocado un poderoso vehículo para explorar temas de identidad y el sentido del yo en un cuerpo cambiante. El síndrome de Proteus sirve como un recordatorio visceral de cuán frágil y mutable puede ser el cuerpo humano, desafiando nuestro sentido de seguridad en nuestra forma física. Los casos más extremos han alimentado discusiones sobre ética médica, derecho de los discapacitados y los límites de la intervención médica en condiciones genéticas complejas. Las características únicas de este síndrome han inspirado narrativas de ciencia ficción que exploran temas de evolución, mutación y el futuro de la forma humana. Pero la atención mediática a estos casos famosos ha ayudado a aumentar la conciencia pública sobre este síndrome y otras enfermedades raras, potencialmente impulsadas más para la investigación y el apoyo. El síndrome de Proteus, a través de estos casos y representaciones, se han convertido más que en una condición médica, en un símbolo cultural de la variabilidad extrema del cuerpo y un catalizador para reflexiones profundas sobre la naturaleza de la humanidad misma. El síndrome de Proteus es más que una curiosidad médica, es un cristal del cual a través podemos examinar algunas de las cuestiones más fundamentales sobre la condición humana, ya que esta nos recuerda cuán precaria es nuestra existencia física. Un solo cambio en nuestro código genético puede desencadenar una cascada de eventos que transforman nuestro cuerpo más allá del reconocimiento. Somos, en esencia, castillos de naipes biológicos mantenidos en pie por el equilibrio delicado de innumerables procesos moleculares. Pero a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, el síndrome de Proteus sigue siendo un enigma que desafía nuestros mejores esfuerzos por comprenderlo y tratarlo, lo cual nos hace ver lo cual brutal y vasto que es el territorio inexplorado en el mapa de la biología humana. Pero, ¿quiénes somos cuando nuestro cuerpo está en constante flujo? Pues el síndrome de Proteus plantea preguntas profundas sobre la relación entre nuestra forma física y nuestro sentido del yo. Nos obliga a considerar que la esencia de nuestra humanidad puede residir en algo más que nuestra apariencia externa. Pero a pesar del horror y el sufrimiento que acompaña a este síndrome, hemos sido testigos de la increíble fuerza del espíritu humano. Los afectados por esta condición a menudo demuestran una resistencia y dignidad que desafía toda expectativa,
recordándonos ese poder de voluntad humana frente a circunstancias aparentemente imposibles. Pero a medida que avanzamos en nuestra capacidad para manipular el genoma humano, condiciones como este síndrome plantean preguntas éticas demasiado complejas. ¿Dónde trazamos la línea entre la corrección de enfermedad y la mejora humana? ¿Cómo definimos lo que es normal o deseable en términos de variación genética? Mirando hacia el futuro, el síndrome de Proteus continúa abriendo nuevas fronteras en la investigación médica y genética. Cada paso nos proporciona valiosos datos sobre los mecanismos fundamentales del crecimiento celular y el desarrollo. Es posible que los descubrimientos realizados en el estudio de esta rara condición puedan algún día conducir a avances en el tratamiento del cáncer, las enfermedades autoinmunes y otros trastornos del crecimiento celular. La terapia génica y las tecnologías de edición genética como CRISPR ofrecen un rayo de esperanza para el futuro del tratamiento del síndrome de Proteus. Aunque aún estamos lejos de una cura, la posibilidad de corregir la mutación del AKT1 a nivel celular ya no parece un sueño imposible. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el futuro de posibilidades genéticas, debemos proceder con cautela y consideración ética, porque este síndrome nos deja ver el poder y el peligro que residen en nuestros genes y la gran responsabilidad que conlleva la capacidad de alterarnos. Este síndrome permanece como uno de los ejemplos más extremos y perturbadores de cómo nuestro propio cuerpo puede volverse contra nosotros. Es un aviso vívido de que, bajo la superficie aparentemente estable de nuestra forma humana, yace un caos potencial de crecimiento y transformación. Pero todo ese horror y fascinación que evoca este síndrome también es una lección en compasión y en la expansión de nuestra definición de humanidad. Nos propone a ver más allá de la superficie y a reconocer la dignidad inherente en cada ser humano, sin importar cuál distorsionada pueda ser su forma externa. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, recuerda que bajo tu piel se libra una batalla constante por mantener la forma y la función. Y quizás, en ese momento de reflexión, sientas una pizca de gratitud por la estabilidad de tu forma y una chispa de empatía por aquellos para quienes esa estabilidad es un lujo inalcanzable. Porque en el fondo, todos somos Proteus, cambiantes y maleables, nuestros cuerpos en un estado de flujo constante. Es solo que para algunos, ese flujo se ha acelerado hasta alcanzar proporciones pesadillescas. Y así, con esta reflexión final cerramos nuestro viaje a través de un mundo retorcido llamado el síndrome de Proteus. Pero recuerden bien, en el vasto panorama de la patología humana, siempre hay más horrores por explorar, más misterios por desentrañar. Hasta nuestro próximo encuentro en las profundidades del nosocomio, mantengan los ojos abiertos y la mente alerta, porque nunca se sabe cuándo la próxima mutación podría estar acechando o esperando para transformar lo familiar en algo terriblemente ajeno. Yo soy Eric Urdapilleta, el enfermero maldito, y esto fue la sala de patología del nosocomio.